Muy buenos días, amigos, a una entrega más del curso de refrigeración orientado a automotores. Vamos a ver en más detalle los dispositivos de expansión, también conocido como restricciones. Lo importante siempre es entender el concepto. Es un elemento que forma parte del sistema de refrigeración en general, que lo que hace es disminuir la presión del fluido refrigerante y regula el caudal del mismo. El circuito de climatización lo que hace es funcionar entre dos niveles o etapas, una etapa de alta presión y una etapa de baja presión. También se dice que la etapa puede llamarse de alta temperatura y de baja temperatura, pero lo importante es que vayamos incorporando los conceptos. El compresor lo que asegura es pasar de baja a alta presión, es decir, aumenta la presión. Y para realizar el proceso inverso se utiliza un elemento restricción, que puede ser de bloque, de ángulo o de orificio calibrado. Estas son las distintas maneras de realizar una expansión. La válvula bloque es la que vamos a encontrar en un sistema automotriz estándar y está entre el filtro que deshidrata, que quita la humedad, y el evaporador, que es el que está dentro del habitáculo. Está lo más cerca posible al evaporador. Las partes fundamentales son un cuerpo en donde se halla una aguja o varilla, le llaman acá, una cabeza termostática con una membrana interna, un engranaje que se opone al movimiento de esa aguja, y después las diferentes conexiones al exterior que se comunican, por un lado con el refrigerante en estado líquido y en otro lado el refrigerante en estado gaseoso. Acá vamos a empezar a formar el circuito partiendo desde el sistema motocompresor. En este caso es un compresor que viene asistido energéticamente por el motor de combustión interna. La salida de este compresor va a ser gas refrigerante a 200 psi y cercano a 100 grados centígrados. Lo ideal es que sea unos 10 grados menos que el punto de ebullición del agua. Así que serían 90 grados y 200 psi. En estado gaseoso, él pasa por el condensador que está en el frente del vehículo con algunos electroventiladores, y lo que ahí consiguió es bajar la temperatura de ese refrigerante. Aproximadamente quedaría entre 50 y 60 grados centígrados y la presión es la misma. Después de pasar por una serie de arreglos mecánicos que tienen por objetivo acumular líquido refrigerante cuando hay un exceso, filtrar de alguna manera algunas impurezas producto de los aceites o algún otro elemento extraño, y llegar finalmente a la válvula bloque o a la expansión que está junto al evaporador, para pasar a tener 35 psi y 5 grados centígrados en estado gaseoso. Esto lo vamos a poder medir con los conectores rápidos o raccord que tenemos en etapa de baja y en etapa de alta, con los manifold, que son nuestras herramientas frigoristas por excelencia, tanto analógicas como digitales. Se está abriendo un poco más a lo digital,
para conectar la etapa de baja con el manómetro que mide baja presión y el de alta con el de alta. El amarillo nos queda como servicio para hacer vacío o presurizar. Esquemáticamente vemos una válvula de expansión genérica, en este caso es una de cabeza termostática, para entender un poco cómo funciona cuando está sometida a carga o a trabajo. Vemos que la que está en color rojo es líquido que ingresa a la válvula. La aguja disminuye el diámetro y por efecto sifón sale un spray de refrigerante ya en estado gaseoso. Y ese retorno que vemos arriba es un sistema de compensación. Lo que hace es detectar en qué temperatura está ese gas para también colaborar a regular esa aguja, la aguja que regula el diámetro de restricción. Entonces el fluido y el flujo del fluido es variable y no es constante. Esto es porque no es lo mismo cuando el auto está bajo el sol y recién prendemos el aire que cuando estuvo 2 horas funcionando y adentro ya está súper fresco. Entonces el sistema se autorregula. Esa imagen, ese diagrama, ese esquema que estuvimos viendo es lo que se refleja en este otro diagrama general del sistema como válvula bloque o válvula de expansión tipo monobloque con su sistema de autorregulación. Como decíamos acá en este diagrama, nos refleja que al modificar el diámetro se produce o estrangula o abre el paso, entonces eso produce variaciones de caudal. Una variación de caudal va a variar la presión, ya sea que la eleva o que la disminuye, y con eso conseguimos nuestro objetivo frigorista, que es controlar las temperaturas. Si hacemos un testeo con el motor en ralentí, podemos usar el manifold como elemento de control general y muy preciso para detectar obstrucciones en diversos puntos del circuito de refrigeración. Por ejemplo, en el caso de la válvula de expansión, de la válvula bloque, podemos encontrar que la presión de baja, es decir, el manómetro de color azul, es sensiblemente y llamativamente menor que la presión normal. Acá en el ejemplo supusimos que nos encontramos con 12 psi y la presión de alta es anormalmente alta, por ejemplo 300. También podría pasar que la válvula de expansión le ocurra todo lo contrario, que en vez de estar bloqueada o obstruida por diversos motivos, esté totalmente abierta. Esto lo notaríamos si tenemos el motor en ralentí, tener una presión de baja un poco más alta que lo normal. Lo que estaría pasando en ese caso es que al estar completamente abierta la válvula de expansión, nos vamos a encontrar, como en el gráfico lo muestra, con una válvula, con una VET genérica, una válvula de expansión termostática. En este gráfico esta tiene una regulación por sensor externo, que la válvula en bloque lo tiene incorporado internamente. Ahí vamos a ver lo contrario, que las presiones son altas en baja, porque ella está
circulando sin ninguna restricción. Ahí tenemos el evaporador, a cuya entrada se encuentra siempre una válvula de expansión. Genéricamente, la válvula de expansión termostática, que en un sistema automotriz es una válvula bloque, trabaja a 200 psi en línea líquida con una temperatura de refrigerante de entre 50 y 60 grados como idealmente un día de temperatura y presión normales. Es importante tener el concepto. Ejemplificando con una válvula de expansión termostática genérica que tiene una cabeza de control con un bulbo, el bulbo es un sensor. Acá en este gráfico mostramos el bulbo conectado a la salida del evaporador. ¿Y esto por qué se hace? Porque en nuestras válvulas block, este sistema que acá lo vemos separadamente para poder comprenderlo, esto es lo que se usa en sistemas comerciales o heladeras, donde no está todo tan comprimido en un mismo lugar. En nuestra válvula bloque lo tenemos incorporado, como su nombre lo indica, en un bloque, es decir, en un mismo lugar pequeño. Pero para poder entenderlo, en este gráfico mostramos que el bulbo, lo que decíamos, que es el que va a la cabeza termostática de la válvula, nos está leyendo o sensando todo el tiempo cuál es el estado térmico de la salida del evaporador, es decir, cuán frío o cuán caliente está la tubería de salida, porque la tubería es la que nos dice qué está pasando adentro. Entonces esa señal la traduce como apertura o cierre de la aguja, y esa aguja es la que produce cambios de caudal, y un cambio de caudal, una variación de caudal, produce cambios de temperatura. Por eso, en términos de diseño, cuando está equilibrado el sistema, se obtienen las temperaturas deseadas. Acá estamos mostrando dos válvulas termostáticas con bulbo que controla por medio de un gas la aguja que está dentro del cuerpo. Entonces ahora con este concepto vamos a poder entender mejor que cuando hay una obstrucción, yo tenía una presión demasiado baja en el manómetro de baja. ¿Esto a qué se puede deber? Y fíjense que si el compresor está intentando succionar de un lugar que está cerrado, obstruido, va a tender a irse a vacío. Es decir, ir a vacío es acercarse al cero. Por eso 12 psi está más cerca del cero que las presiones estándar, que pueden ser de 40 o 60 psi en baja. Y la presión alta en relación a la normal, que estaría por arriba de los 200 psi, se debe a que el compresor está intentando enviar gas, pero se encuentra con una obstrucción. Por eso la presión aumenta. Las presiones normales equivalen al sistema que funciona con un filtro deshidratante del lado de alta presión. Es decir, en este ejemplo estamos considerando arbitrariamente que estamos hablando de un sistema que tiene el filtro deshidratante del lado de alta. La otra clase vimos que había dos posibilidades: tenerlo del lado de alta o tenerlo del lado de baja. Acá tenemos en el gráfico, tenemos la comparativa de qué es lo que está pasando cuando el filtro está de un lado o del otro. Simplemente es cuestión de cómo es el arreglo mecánico, cómo está dimensionada la cañería, y esto nos permite entender
que lo que tenemos que analizar siempre es cómo afecta la posición del filtro a nuestra válvula de expansión. Los sistemas van a funcionar sea uno o sea otro, pero tenemos que comprender el funcionamiento, porque es la idea de este curso. Es decir, como el título lo indica, se trata simplemente de distintos montajes del filtro. Recordemos que tenemos un acumulador que funciona como deshidratador a la izquierda y tenemos el filtro del lado del diagrama derecho. En todos casos tenemos un soplador que lo que hace es colaborar con disminuir la temperatura del evaporador. En sistemas con orificio calibrado, que también está a la entrada del evaporador lo más cerca que se puede, permite que se expanda el fluido, pero no tiene regulación de caudal. Por eso hay algunos modelos de auto que son muy bonitos en el sentido de que enfrían muchísimo apenas uno los enciende. El tema es que eso nunca se detiene y muchas veces es necesario cortar y volver a retomar el encendido del sistema para regular justamente la presión deseada y que estar en el sistema refrigerado sea agradable y no se convierta en algo totalmente inverso, que sea una heladera. Así que si de un compresor obtenemos a la salida una presión de 250 psi, una temperatura termométrica de 90 grados centígrados en estado gaseoso, como siempre va a ocurrir con un compresor que funciona correctamente, él va a pasar, ese fluido va a pasar por el condensador, que siempre va a prender el electro, por lo menos en los sistemas automotrices. Pueden ir a mirar una heladera y darse cuenta que tiene otro sistema. Y a la salida de este condensador lo que tuve es una disminución de temperatura. Aproximadamente 65 grados centígrados, entre 60 y 70, y ya en estado líquido, porque recordamos que cuando cae la temperatura lo que hace es perder cantidad de calor. Y habíamos dicho que era la cantidad de calor necesaria para que él cambie de estado, de líquido a gaseoso. Eso ya lo habíamos visto. Y lo bueno es que si no, pueden ir a repasar los conceptos ya vistos, si no se los acuerdan. Ella pasa luego por la válvula tipo orificio calibrado, lo restringe al flujo, pasa al evaporador, con el ventilador me enfría la cabina, el gas ya sale con poca presión y muy baja temperatura, la mínima que se va a poder obtener en el sistema. Luego es filtrado. Entonces, cuando está filtrado, cuando pasa por el filtro deshidratador, ya va a entrar al compresor en condiciones de ser aspirado, porque él retuvo las impurezas. Acá vemos esquemáticamente cómo una válvula de expansión tipo orificio calibrado trabaja, y fíjese que las primeras etapas donde el líquido rojo entra en contacto funciona como filtro también, y luego se produce la expansión, que es el efecto spray. Ellas vienen en distintos colores, lo que representa un diámetro de calibración, y esto tiene que ver directamente con el diseño. El diseño del fabricante lo hace en función de el habitáculo, el país al cual va a ser dirigido esa tanda de vehículos o esa serie. Es decir, son cuestiones de diseño, pero conceptualmente nosotros vamos a comprender
el funcionamiento y poder determinar cuál es el problema del equipo sobre el cual vamos a intervenir. Entonces, tener claro, para recapitular todo lo visto, el diagrama en el cual el filtro está antes o después del evaporador, es decir, sistema clásico, y con esto tener muy claro lo que nos indican nuestro instrumento, que va a ser nuestros ojos dentro del sistema, que es el manifold. Ya habíamos hablado sobre la variación alternativa de las agujas que nos mostraban falla en compresión o en admisión, es decir, en succión. Y últimamente estamos viendo el significado o lo que representan los valores en cuanto a sistemas para detectar falla. Si tenemos una obstrucción, vamos a notar una presión de baja muy baja, porque cuando él quiere succionar tenemos una obstrucción, es como que tener un caño apretado y va a tender a irse a vacío. Acá se ejemplifican solamente, hay unos valores arbitrarios como de 19 psi porque esto está basado en un caso real, pero los números no tienen por qué ser idénticos siempre. Y en alta, acá el ejemplo está a 375. Me ha tocado estar en sistemas con más de 400 psi en alta y el equipo salta. El equipo salta porque tiene el presostato y corta automáticamente. Si no, eso está condenado a romper el compresor directamente. Acá indica que las presiones normales son un sistema con filtro del lado de baja presión. Así que revean y muchas gracias.